Él es Memo Ángel, escritor, docente y sobre todo un gran conversador. Comunicador social y doctor en filosofía, Memo Ángel es descendiente de judíos sefardíes provenientes de Algeria, África. Sus textos cuentan las historias de la comunidad judía y sus raíces en Antioquia y recorren el mundo en tren, en avión y en barco. Su obra literaria abarca todos los géneros, desde ensayos académicos hasta cómics, pasando por novelas y cuentos. Pero la capacidad narrativa de Memo Ángel no se queda solo en las palabras escritas. Su programa radial, La Otra Historia, es un divertimento de narración oral que lleva muchos años al aire. Hoy conoceremos la vida y obra de Memo Ángel, el escritor que recibió del universo el don de la palabra. Esta conversación de Memo Ángel con Sara Jaramillo Klinkert, escritora también, autora de Cómo maté a mi padre, es capítulo aparte. Memo Ángel, qué alegría estar aquí hablando con usted. Me hacía mucha ilusión esta charla, Memo, porque, bueno, tal vez usted no es consciente, pero ha estado como muy presente en muchas áreas de mi vida. Desde cuando era estudiante yo recuerdo que cambiaba clases y el horario, de manera que siempre me tocara con usted. El programa de radio que usted hace, La Otra Historia, pues creo que me lo he oído completico y de vez en cuando vuelvo a algunos episodios, luego como lectora de su obra, pues que además es una obra inmensa, casi que inabarcable. ¿Usted es consciente de lo mucho que puede abarcar en la vida de una persona a través de todo ese conocimiento que nos regala desde esos diferentes medios que le menciono? Yo creo que cada uno le toca la vida que le toca, ¿cierto? Y a mí me ha tocado estar hablando, estar escribiendo, estar enseñando, estarme moviendo. Y es una vida a la que uno le agradece mucho porque lo mantiene muy entretenido, ¿cierto? Y no se trata de demostrar nada, sino que a cada uno le tocó. Es como el ficho que me dieron. Vea, Memo, en la vida a usted le toca este guión y hágale, me le mido. Memo, usted tiene origen sefardí, sus padres vinieron de Argelia, del norte de África. Sería muy interesante porque, bueno, para llegar al tema literario estoy como tratando de entender de dónde viene usted, cuál es esa historia de su familia, de niño cómo era Memo qué leía, Memo cómo llegó a convertirse en lo que es hoy, a adquirir todos esos conocimientos que tiene hoy. ¿Cuál es la historia detrás de todo eso? Pues es una historia muy bonita, realmente todo se viene a definirse a través de mi abuela paterna, ¿cierto? Uno siempre depende de alguna persona de la familia, llena de historias, ella, su gente. Y yo de chiquito, pues que yo no me acuerdo, sino debe ser un muchito muy necio. Sí. En la adolescencia, tremendo. Yo vine a aprender a leer en la universidad. Ajá. Porque a uno le dicen, ¿era que usted leía mucho cuando estaba chiquito? No, muy poquito. Ajá. Yo trabajaba en los almacenes de mis tíos, me mantenía por ahí viendo muchachas, aprendiendo a bailar. Y llegué a la universidad y allá un profesor de don Germán Escudero me regaló un libro. Me dijo, vea, Memo, léalo o bótelo, pero no me lo devuelva. Y me había regalado Crimen y Castigo. Y dije, uy, Nada. ¿quién se lee esa cosa tan grande? Y empecé a leer y ese fue el inicio de la lectura. No quiere eso decir que uno en bachillerato no leyera pedacitos de obras, resúmenes, pues todo lo... Pero yo me hice, fue prácticamente la Facultad de Comunicación Social, a la que entré porque me gustaba una amiga. Si esa amiga hubiera estudiado física, yo hoy en día sería físico. Pero allá me convencieron que era un mundo muy hermoso, el de las comunicaciones, hablar, escribir, hacer imágenes, bueno. Memo, y esa herencia sefardí, pues que está tan presente en tu obra, ¿en qué momento la descubriste y la abrazaste? Uno de tus libros, que es el de Mesa de Judíos, que lo publicaste por allá en el 99,
habla de un muchacho de 13 años y cómo en la mesa familiar toda la noche planean el próximo año si vamos a Jerusalén y están esperando que el papá, que es un inventor, haga esta máquina del pan, que es la que los va a hacer millonarios y con esa plata van a poder ir a Jerusalén. Yo me preguntaba leyendo eso, si ese podía ser el Memo a los 13 años, oyendo esas historias que venían de Israel, de sus tíos, si el tío Jaim, que aparece en esa obra, de verdad existió, qué tanto hay de Memo allí y de verdad sí estaba presente desde esa época la inquietud. Uno cuando escribe una novela mete mucha gente que conoce, simplemente les cambia el nombre o coge dos y lo vuelve uno, etcétera, pero es, digamos que una primera conciencia, a ver, yo de quién soy y yo entre qué gente me muevo. Y esta gente tiene unas particularidades. Mi papá era un hombre de la mecánica y siempre me han gustado esos personajes, que sean mecánicos o que sean ingenieros de fundición o lo que sea. Pero los oficios, ustedes mucho de los oficios. ¿Cierto? Gente que hace algo. Y ahí vinieron las preguntas. Ahora, todos los recuerdos que uno coloca ahí tienen un problema, como decía Nu Hanson, que todo lo que uno recuerda es literatura, porque realmente eso hasta qué punto fue cierto. Claro, la mente elabora. Claro, la mente elabora, uno tiene más datos, además a uno le gusta jugar con las situaciones, que eso pasa en una novela. Si yo estuviera en este caso como espectador, ¿yo qué estaría viendo? Estaría viendo esto, aquello. Entonces es muy lindo ese proceso, es un proceso de autoconciencia, automentira y autoliteratura, ¿cierto? Es una cosa preciosa. Memo, como dije ahora, en su literatura están como muy presentes los temas judíos. Sin embargo, yo alguna vez le oí a usted decir que los temas judíos no los lee nadie, y entonces esto me genera a mí la pregunta, ¿para qué escribe Memo Ángel? ¿Qué busca resolver a través de la escritura o qué busca encontrar si tiene tan claro que no le interesa que los lea todo el mundo? A ver, eso siempre se ha dicho, que una novela judía no la lee nadie, pero la leen los judíos. ¿Cierto? Que no es poco. Y por ahí derecho un montón de gente que se quiere enterar de eso, pero realmente uno escribe sin muchas pretensiones, porque son mundos muy cerrados, mundos que no están a veces ni actualizados, o mundos donde a veces se repite mucho una tragedia. Entonces mucha gente dice, no, yo ya sé qué pasó o no me interesa. Entonces uno escribe más para uno, ¿cierto? De pronto para resolverse las propias preguntas o para hurgar dentro de cosas de uno mismo o de su familia que quiere saber, que como hablábamos ahora fuera de cámaras, la familia es un tema tan inagotable. Podría uno pasarse la vida escribiendo sobre eso y no se le agota. Escribiendo sobre eso y no se le agota porque el primer mundo que uno tiene es su casa. Y la familia, es el primer planeta que uno tiene, y con la familia le llega a uno la época. O sea, yo me di cuenta del siglo XX por la familia, porque había una lavadora, había un televisor, había... Sí. Memo, volviendo a su literatura, hay un tema que es como muy recurrente y es el tema del viajero, el tema del descubridor, el tema de la diáspora. En cuentos judíos, por ejemplo, en todos los cuentos aparecen o maletas, o un barco, o un tren, o un viajero. En La Luna Verde de Atocha, pues aparece la estación de Atocha de Madrid. En La Casa de Cebollas es este ingeniero que atravesó el mar huyendo de la guerra. En El aire que habita el tiempo tenemos a un piloto de avión. Mire que todo nos hace como referencia a los viajes. Eso está ligado a esa búsqueda y a esa literatura judía que usted hace, porque está claro que los judíos en su búsqueda siempre hay una diáspora, siempre hay un viaje, siempre está el desplazarse, el irse a otro lado. ¿Eso va por ahí? Sí, eso va por ahí por un lado. Y lo otro, que a mí me ha gustado viajar. O sea, yo soy de los que me voy, ¿y qué vas a hacer allá? Nada, nada. A mí una vez me dijo un amigo, hombre, pero ¿vos a qué vas tanto a Buenos Aires? A veces voy a tomar tinto y ya. Sí. ¿Cierto? Entonces es el viaje, como ese descubrimiento permanente que uno hace, más los viajes que le cuentan, porque es que todos nosotros descendemos de viajeros, de alguna manera. Entonces la gente cómo se movió, qué hizo, qué encontró, cómo se recuperó.
Entonces tener una maleta a la mano es muy útil, Sí, es sí. muy útil. Sobre todo si uno es escritor. Sí, claro. Claro, se bebe de ahí cuando uno escribe, se pescan pues muchos temas Sí, durante el viaje. se pescan todos. Porque un viaje afila mucho los sentidos, uno siempre está como al acecho porque no quiere perderse nada y todo es tan nuevo. Sobre todo la novedad, es que ahí es donde viene la cosa bonita, que uno como viajero está viendo lo que la gente local no ve. Y dice, mira esta cantidad de piedras que hay acá, mira esto, mira aquello. Sí. Y el viaje se vuelve una cosa muy importante. Ahora, cuando uno lee y viaja, viaja dos veces. Porque se lleva lo que leyó, pero también lo que va a descubrir, lo Sí, que no sí. le contó el libro Sí, que leyó. sí. Y si escribe, viaja tres, porque luego consigna Claro. lo que escribió y con la relectura, incluso tres o más, con la relectura Sí, puede seguir viajando. claro. De hecho, un buen literato es un viajero. Memo, y otro tema que yo encuentro muy presente en tu obra es el del mar. Y yo quiero saber por qué, porque mira, en Abdul Amani, la mujer, el mar o el agua, ¿cierto? Tienes el de Aquí le traje el mar, está presente, en Calor Intenso, que son estos cuentos del Caribe, está muy presente. O el agua, por ejemplo, en Abdul Amani, su mujer Isabel Paredes, está ese turco al que siempre le pasan cosas cada vez que va a llover, entonces vuelve y juega el tema del agua. ¿Cuál es tu relación con el mar o por qué usas tanto el agua y el mar como metáfora de todo? A ver, yo creo que eso se debe a que lo que mi mamá decía que la mejor parte de su vida había sido en barcos. Ajá. Y ahí empecé yo, y esta señora, ¿cierto? Que todas cuentan, no, la mía es en barcos. Sí. Y hablaba mucho de los barcos, de los viajes en barco. Y yo empecé en un momento dado, dije, voy a ver qué significa navegar. Y entonces a mí me he conocido muchos ríos en Colombia navegando, en otras partes, a ver esto por dónde va. Una barcaza me bajó a mí de la ciudad de Colonia a Friburgo, a Freiburg en Alemania, me fui en una barcaza llena de carbón. Sí. A ver, ¿esto qué es? Sí. Entonces me voy llenando de historias y Sí. de agua, Sí, sí. pero no es el hombre que va a mirar el mar, sino que va a sentir el agua, ¿cierto? Ajá. Yo quiero sentir el agua. Hay otro libro que me llamó mucho la atención, que es el de Alma de Cactus, y me llama la atención porque usted trae como el Medio Oeste, y me pareció una cosa tan loca, y bueno, y es como muy usted sacar temas de donde nadie cree que existen. Y yo no había leído literatura en Colombia que abordara ese tema del Medio Oeste, y que hubiese vaqueros, y que hubiese indios, y que hubiese pistoleros. ¿Eso cómo salió? ¿De dónde salió ese tema? ¿O por qué el interés en escribir sobre eso? O de pronto fue porque me acordé cuando estaba chiquito que la familia de un primo hacían blue jeans. Ajá. Y que a esos blue jeans, para poderlos vender, le metían una novela de vaquero en el bolsillo. Sí. Era como la promoción. Sí. Y hablando de eso y de las películas, de repente me dije, pero ¿y por qué no escribo una novela de vaqueros? Sobre todo porque estaba muy cansado. Ajá. Dije, me voy a divertir, Sí. voy a salir de este cansancio. Y empecé a escribir una novela de pistoleros, a la que le agregué un ensayo además sobre una Ajá. gran novela de Michael Blake, se llama Bailando con Lobos, pero lo de escribir la novela de pistoleros fue porque me hice como un reto, ¿cierto? Sí. ¿Será que soy capaz de escribir una novela donde no maten a nadie, Ajá. pero que haya disparos por todas partes? Sí, sí. Y eso es Alma de Cactus, además que le entré con un personaje muy particular que es un mestizo. Sí. Porque de eso casi no se habla en los Estados Unidos, del mestizaje tan fuerte que hubo, o con indios o con negros, muy fuerte. Entonces dije, este es el personaje. Sí. Acaba de decir usted algo que me llamó mucho la atención, que escribió esa novela porque estaba cansado. ¿A usted Sí. escribir literatura le sirve para descansar de sus clases, de escribir otros temas más filosóficos o más ensayísticos, o de qué exactamente? Sí, sobre todo porque soy capaz de asumir el absurdo y burlarme de todo lo que está pasando. Sí. Entonces la escritura se me ha vuelto a mí un descanso. Alguien dice que no hay nada más terrible que una hoja en blanco. Yo creo que no. La hoja en blanco es la oportunidad para que uno escriba cosas, Sí, ¿cierto? Las que sean. Y uno tiene que tratar
de que cuando uno escribe, viajar. Entonces uno va de página en página, ahora qué le va a pasar a este, le va a pasar esto y le va a pasar esto. Su obra, bueno, su obra tiene de todo, tiene pues no ficción, tiene ficción, tiene ensayo, tiene algo de filosofía, este libro de Spinoza que usted escribió también como muy ensayístico. ¿Cómo planea usted cuál es el próximo libro que va a escribir? ¿Cuál es el próximo tema? Hay unas que son académicas, si Sí. nos las piden, Sí. ¿cierto? He escrito sobre Galileo, sobre Kepler, sobre Martin Buber, sobre la ciudad, porque hace parte de lo académico. Sí. Y porque son personajes que de repente le llaman, tienen un gran interés en usted y busca desarrollar y en un momento ahondar. dado, y que lo escribo con otras personas, además. Ah, sí, con Reinaldo hablaba ese Con día, en el otro Reinaldo, episodio tienen varias obras escritas. Escrito con Joman Carvajal, el de Kepler y el de Galileo, con Gustavo Arango Soto, sobre ciudades, Sí. porque también me gusta mucho trabajar con otros. Sí. Desde el punto de vista de que no solamente estoy trabajando con alguien en el que confío mucho, sino que esa persona al responder me va a estimular. Sí. Entonces va a haber una cosa muy importante. Sí. Eso de trabajar con otros. Ahora, ahí yo tengo cualquier cantidad de cosas empezadas, no es que sea, sino que de repente llego y me siento, hago 10 páginas y eso me quedó ahí, después me lo encuentro. ¿Qué pasó con esto? Sí. Y hay veces lo termina, hay veces se Sí, queda empezado. se quedan empezados, pero así que haya una planeación, no, solamente los académicos, sí, los ensayos, porque son para conferencias, pero el resto no, el resto va saliendo, eso va creciendo ahí. Memo, ¿y la rutina de escritura es cómo? ¿Usted es de los que madruga a escribir? ¿Es de los que planea muy bien cuál va a ser la estructura del libro? A ver, a mí a los libros me gusta hacerles un mapa. Ajá. Muchas veces no me voy a recorrer todo el mapa, le hago un esqueleto, en este capítulo va a pasar esto, para tener como una referencia. Sí, o sea, No eso desde el principio desde el lo principio, tiene claro. sí, y cuando me gusta el tema le hago el esqueleto. Sí. ¿Y los personajes también los tiene Y claros desde los el principio? ¿O van personajes, apareciendo de no, manera espontánea? también Claro, sí. van a estar tales y tales. Pero en un momento dado aparece un personaje y se roba el show, se metió sin que lo hubieran invitado, ¿cierto? Que eso pasa mucho. Sí. Pero sí hay que tener esos esquemas porque uno no puede estar inspirado todo el tiempo. De hecho, escribir una novela especialmente, eso es un trabajo de artesano, eso es ir armando esto, pero tengo que saber qué es lo que voy a armar, ¿cierto? Tengo que saber eso y a partir de ahí ya se va enriqueciendo porque obviamente uno un día está de un humor, el otro de otro. A veces he escrito libros siguiendo una disciplina muy fuerte, todos los días 500 palabras. Uy. A como de lugar, eso lo aprendí yo a alguien que entrevistaba a Hemingway, que eran 353 palabras diarias, diarias, pasara lo que pasara. Lo bueno es que después se pueden tirar a la basura si no funciona. Ah, sí, claro, es que eso es la parte de la libertad de escribir un libro, es botarlo, ¿cierto? Memo, me decía entonces que usted escribe todos los días. ¿Cuántas horas al día le dedica usted a la escritura? No, depende, hay días en que le dedico 5 minutos, hago unas 2 frases y ya. Sí, sí. Pero hay días en que a mí por ejemplo los fines de semana me gusta levantarme temprano y 3 horas, 4 horas. Lo que pasa es que nosotros cuando escribimos en países como Colombia, tenemos que repartir la escritura con el trabajo, en mi caso con los cursos, con calificaciones, haciendo un montón de cosas. Entonces uno no le puede dar el gusto como de sentarse y voy a trabajar tantas horas diarias como hacían muchos escritores, sino que yo estoy toreando.
estoy toreando y además se necesita comer, me gusta mucho comer sabroso, me gusta mucho dormir, uno sale por ahí a enamorar, o sea, la vida no se puede dejar, ¿cierto? Y a la lectura, Memo, porque supongo que también está muy presente el acto de leer en tu vida diaria. Sí, eso es algo que se lo debo a la Facultad de Comunicaciones, cuando yo estudiaba Comunicaciones, donde un profesor nos enseñó a leer 40 páginas diarias, 40. Y el método era muy simple, se va a leer 40 páginas diarias, léase 15 por la mañana, léase 15 al mediodía y léase 10 por la noche. De esa manera usted tiene tiempo para hacer lo que sea. Y cuando uno coge esa disciplina, se vuelve un lector de 60, 70 páginas diarias, sin problema. Sí. Y eso se lo debo yo a... Sí, profesores que lo marcan a uno. Sí, lo marcan a uno, claro. Sí. Cuando usted termina una obra, ¿cómo sabe que ya está terminada? Y lo pregunto porque cuando uno escribe es tan obsesivo, hay veces con la fase de corrección. Borges, por ejemplo, era el que decía que él publicaba para dejar de corregir, porque si no, podría pasarse el resto de la vida corrigiendo. ¿Cómo sabe usted ya, esto ya está terminado, lo voy a mandar a mi editor? Eso tiene dos síntomas básicos. Uno, que uno ya no quiere seguir leyendo eso. Sí. Y queda uno tremendamente vacío. Sí, sí, o sea, sí. Usted queda en un estado que fue lo que pasó, sí. Porque es que el acto de escribir es un acto donde uno actúa como un esquizofrénico, sí. ¿cierto? Dialogando con personajes imaginarios, con personajes imaginarios, a los cuales les tiene que hacer el duelo cuando termina la novela. Entonces el problema cuando termina la novela, esta gente me fue, ya no los puedo volver a rescatar, yo como estaba conversando con ellos, peleando con ellos, viajando con ellos. Y lo segundo, cuando uno necesita urgentemente que alguien serio le haga la corrección. Y por ahí va mi próxima pregunta. ¿Quién lee a Memo Ángel? ¿A quién usted le manda sus manuscritos como para que le dé una mirada externa que es tan necesaria en la obra de cualquier escritor? Yo a veces, aquí hay una escritora muy buena que se llama Emperatriz Muñoz Pérez y es muy dura al momento de corregir, que eso es lo que uno necesita, claro. Entonces yo le mando a ella y nos leemos los dos, pero dándonos madera. Sí. De esa manera se cumple algo que me dijo a mí el editor que tengo en Zurich. Me decía, vea Memo, mándeme el carbón para sacar el diamante. Sí. O sea, lo que usted hizo no está bueno todavía. Entonces uno necesita de esas personas serias que además lo quieran a uno, porque lo están corrigiendo porque quieren que uno haga un buen trabajo y le ponen interrogantes y esto de dónde salió. Entonces tengo personas así que me dan duro y yo les agradezco a morir. Sí, claro, una opinión de esas es invaluable, porque de verdad uno siente que sí le aporta mucho a la obra lo que dicen. Claro. El Adolfo el pájaro poeta. Yo desde que estaba chiquita yo recuerdo ver a Adolfo el pájaro poeta y todavía lo veo por ahí revoloteando en Twitter y en redes. ¿De dónde salió Adolfo? Eso salió de una situación muy brava que había aquí en Medellín en un momento donde los que hacían dibujos, los que hacíamos dibujos en el periódico y todo eso nos pusieron como contra la pared. Sí. Era la violencia por la violencia. Sí. Y yo dije, bueno, no vale la pena. Entonces empecé a hacer muñequitos amorosos, que contra eso no había nada, ¿cierto? No había nada. Y es muy interesante porque ese libro lo quiero mucho, porque primero lo hice del propio bolsillo, luego lo publicaron y los mismos que publicaron lo piratearon. Entonces eso me pareció a mí una cosa maravillosa. Cierto, de que esos casos se den, pues, pero bueno. Bueno, lo importante es que sigue volando hoy en día, Sí, Adolfo. que siga volando, ¿cierto? Sí. Memo, hablamos ahora mencionamos a Alemania y la has mencionado varias veces en esta charla y es porque usted tiene una cercanía grande con Alemania, hizo una residencia de escritores allí, ha estado en la Feria del Libro de Leipzig. O
sea, tiene una relación grande con ese país. ¿De dónde viene la fascinación por esa cultura o cómo surgió esa relación con Alemania? Eso me llegó muy al azar, muy al azar. Alguna vez vino alguien, un muy buen traductor, que se llama Peter Sulzekraft, vino a Medellín y alguien me recomendó, no me pudo encontrar, Sí. se fue y después creo que a través de Esther Fleischacher logró mi correo. Ajá. Entonces me escribió, señor Ángel, envíeme trabajo, yo voy a hacer una antología de cuento colombiano. Y bueno, le mandé un cuento. Como al mes y medio volvió y me escribió, señor Ángel, está muy largo, pero ¿por qué no me manda más cosas? Sí. Ya bueno, le mandé un montón de cosas y como a los 3 meses me respondió, señor Ángel, eso que usted me mandó no sirve para nada. Sí. Eso es pura palabrería. Sí. Pero al final del email decía, señor Ángel, ¿quiere trabajar conmigo? Ajá. Y a ver, ¿cómo así? Entonces, señor, no, pero... Y le escribí, sí, ¿qué hay que hacer? Sí. Y me fui para Alemania, Ya. ¿cierto? A la casa de él, al ¿Esa fue sur. la residencia que No, hizo? eso fue Eso mucho fue otra cosa, antes. sí. Entonces me voy para allá, yo me voy a meter a ese país, cojo un tren y ese tren me debe llevar al pueblo donde él vive. Y allá me fui y allá me demostró que estaba equivocado. Dije, ¿usted por qué usa estas palabras y después las bota? ¿Usted por qué coloca estos personajes y después no vuelven a aparecer? Sí. ¿Usted este animalito que le da vida, después no volvimos a saber de él? Sí. Claro, como era un gran traductor, Claro. sabía cómo se escribían las novelas. Sí. Y me dijo, y usted es el primero que acepta trabajar conmigo. Porque allá en América Latina todos se creen sobrados, intocables, son genios. Ajá. Y usted me asustó, me dijo, sí, a ver qué es lo que está pasando. Y a este señor le aprendí cantidad de cosas y me di cuenta de que mucho de lo que había escrito era pura palabrería. Entonces dije, bueno, ¿cómo se arman las novelas? ¿Qué voy a usar? ¿Qué desarrollo les voy a dar? Y lo que no me sirva lo meto en una carpeta que me sirve para otra cosa. Sí. Y ahí empezó la relación con Alemania. ¿Qué estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1990 y tantos, 98 tal vez. Y después escribí Mesa de Judíos, que lo publiqué por mi propio bolsillo, Sí. y se lo mandé y le encantó. Ya. Y esa fue la apertura. ¿Y siguen en contacto? Sí, seguimos, ya está muy mayor, pero antes de eso hay una cosa muy simpática que es toda una anécdota, Sí. porque como ya me vio trabajando y le empezó a gustar lo que yo le enviaba, me dijo, ¿por qué no me escribe un libro para una revista de Suiza de tabacos? Entonces yo escribí un cuento de un tipo fumando tabacos y todo lo que se maneja en América Latina, hasta que se muere. Entonces lo mandé y me lo devolvió. No puedes matar al personaje. Esta revista vende tabacos. Entonces reescribí el cuento. Ya hice otra cosa Sí. y lo publicaron. Pues Ah, qué es una maravilla. maravilla. Después le mando la novela, la tradujo con otro gran escritor austriaco que se llama Erich Hackel. Y me entraron, entonces ahí me empecé como a enterar. Ya. Y Exacto. así fue como llegó la residencia de escritores. Y entonces por esa novela me dieron la residencia como escritor. Bueno, ¿y cómo es eso? A ver, esa es una beca muy completa, Sí. en ese momento eran 2.000 y pico de euros. O sea, tener plata en el banco todo el rato, para que usted se siente a escribir. O sea, eliminar todas las preocupaciones para que Claro. pueda dedicarse al quehacer literario. Esa beca se la había ganado antes, como con 18 años de diferencia, Luis Fallada, y después se la ganó Héctor Abada. Y yo dije, bueno, ya que estoy aquí tranquilo, estoy con la familia, me voy a poner a escribir. Y de hecho escribí un libro que se llama El tren de los dormidos,
que le llamó mucho la atención cuando se termina la beca, de inmediato les entrego lo que hice y inmediatamente lo tradujeron. Ah, qué bien. ¿Cierto? Entonces empezó la red de las traducciones, ¿cierto? Sí. Y con toda la metodología pues, que tiene esta gente para vender libros, hay que viajar, hay que moverse de un lugar a otro, hay que buscar críticos que le hagan reseñas. Sí, sí. Y luego la participación en la Feria del Libro fue también a raíz de eso, ya usted estaba tan conectado que lo Sí, invitaron. yo primero participé con Mesa de Judíos, que era Das Mechugeneyar, lo tradujeron como El Año Loco, se hizo en la Feria de Frankfurt y luego una segunda parte se hizo en la Feria de Leipzig. Sí. Memo, me sorprendió mucho porque no lo sabía. Usted tuvo una editorial que se llama Ángel de la Guarda. Y quiero que hablemos de eso por una razón, porque yo le he oído varias veces como un poco crítico con respecto a las editoriales grandes, respecto a que, por ejemplo, fichan a un autor cuando ya ese autor es alguien, cuando ya ha publicado y cuando ya es conocido, pero no se esmeran en buscar de pronto talentos que no son muy conocidos. A ver, ahí hay una cosa que es clara, los grandes escritores siempre salen de pequeñas editoriales. Sí, Y es ya verdad. cuando se ganan algo, los llaman de las grandes que tienen Sí. todo el andamiaje de marketing, el andamiaje publicitario. Y eso pues tampoco está mal. Pero la editorial grande busca más vender rápidamente. Mientras que la pequeña editorial es gente que se sienta, pone una plata y se hacen a la idea de que esa plata la gastaron en Cartagena y ya, ¿cierto? Esto no va a dar, pero se empieza a mover, ¿cierto? Sí, sí. Entonces empiezan las pequeñas editoriales. A ver, el trabajo de cuando uno monta una editorial, que la monté por mi propio bolsillo. Sí. Primero porque un amigo arquitecto me puso una plata, entonces primero fundamos una que se llama El Búho Escritor Editores. Ah, es ¿cierto? que no había una, son dos. Sí, claro. Entonces con El Búho Escritor Editores publiqué un libro con Reinaldo Spitaleta que se llama Domingo, Historias para antes del fin del mundo. Ah, yo lo tengo, lo traje incluso para la charla con Reinaldo ese día. Y Sí. es una locura porque de ese libro sacamos 1000 y en Medellín vender 1000 Es libros mucho. es de locos. Además uno no tiene ni siquiera 100 amigos para Sí, sí, darle a sí. cada uno, ¿cierto? Sí, sí. Entonces ahí lo hicimos, eso pues no resistió. Después monté otra que era El Ángel de la Guarda Editores. De esa sí tenía noticia. Donde ahí saqué 2 libros con Reinaldo, le publicamos uno a Raúl Botero. Ajá. Era muy linda digamos, el sueño, ¿cierto? Sí. Con ese publiqué yo Mesa de Judíos, pero también nos fuimos, no sabíamos nada de distribución, no, la credibilidad pues tampoco era tan fuerte. Y con algo que afecta de pronto a los escritores en Colombia es la falta de críticos, ¿cierto? De una gente que diga, porque es que el crítico no es el que daña a un novelista, sino el que encuentra, mira, pasó esto, me hubiera gustado más que hicieran esto. Un crítico es un constructor, Exacto, como los que uno sí, una crítica encuentra en bien Europa. hecha, es constructiva, de igual manera como una mal hecha es muy destructiva. Claro, y nos parece extraño que usted que maneja este tema no tocara esto. O sea, los grandes críticos pues son maravillosos. Pero fracasamos, pero son sueños bonitos y plata. Yo siempre que voy por mi propio bolsillo, ahora tenemos otra que se llama Ficción la Editorial con Saúl Álvarez. Sí. Y entonces, se no se rinde, Memo. Eso es otra del propio bolsillo, ni cuánto vale eso, y listo, entonces me voy a hacer un viaje al Ecuador y me imagino que me gasté la plata en el Ecuador y hágale. Y finalmente, ¿qué aprendizaje le queda de esas aventuras como editor? Hombre, primero que se vuelve uno un buen corrector, ¿cierto? Porque afina el ojo. Afila el ojo. Está uno como muy pendiente de qué es lo que yo quisiera que la gente se enterara, ¿cierto? Hombre, que vea que se puede escribir cortico, que se puede escribir absurdo, que se puede... Y como todos los sueños, pues uno impulsar a otra gente, que creo que eso es lo fundamental, ¿cierto? O sea,
es digamos que un gusto que uno le da. Sí. Aprovechemos que estábamos hablando de esa visión que te dio, pues que te ha dado el trabajo como editor para hablar un poquito de la literatura actual contemporánea. ¿Qué tan bueno sería que nos contara qué escritores usted está leyendo, qué escritores admira o dónde ve que puede haber un buen germen de trabajo? A ver, yo en este momento a nivel pues, de escritores antioqueños, me gusta mucho Tomás González, Sí. me gusta una mujer que se llama Emperatriz Muñoz Pérez, Sí. Reinaldo Espitaleta, Ana Cristina Aristizábal Uribe, Bosch. Sí, porque está apareciendo una literatura que me parece muy beneficiosa. Porque eso no se está saliendo de unos patrones que se venían haciendo, de como que el tema era el mismo, repetido infinitamente, y aparece, por ejemplo, una novela como Armada de Amores, me parece muy linda, es volver a rescatar a Ana María Martínez de Nícer, esa es de Ana Cristina Aristizábal, por ejemplo. Sí. Las crónicas de Reinaldo Espitaleta, Tomás González, que me parece una de las prosas más limpias que tiene este país. Estoy de acuerdo, es uno de mis favoritos. Cierto, es una cosa tremenda. A mí ese libro, a mí uno que me encantó por lado y lado, que es Aquí estaba Primero estaba el mar. Primero estaba el mar. Ese es mi favorito también. Y Vendaval, por ejemplo, ¿cierto? Son unas obras muy bien hechas, maestras. Sí. Entonces yo voy leyendo como van apareciendo. Ahora uno tiene sus escritores de toda la vida. Ah, claro que no abandona, pero usted es de los que está pendiente, como en la escena actual que está saliendo, quién está haciendo qué. Sí, porque yo creo que hay que, sobre todo la gente nueva, hay que oírla. Entonces, yo me leí el libro de Esteban Duperle, A dos aguas, y me llamó la atención. Sí. A ver, es que estas son otras formas de ver las cosas, ¿cierto? ¿Quién dice que el mundo lo tienen que mirar como yo miro? Sí. Vea, a mí una vez en Alemania me pegaron un regaño, cuando yo ya estaba hablando alemán más o menos, llegué feliz a una librería, por favor, yo quisiera un libro del que usted considere el mejor escritor alemán. Y el librero quedó mirándome y me dijo, ¿el mejor en qué? Sí, Dígame es en verdad. qué, porque es que aquí hay muchos mejores, ¿cierto? Y entonces se cumple lo que decía Fernando González, en un país donde hay gente que es el mejor, tiene que ser un país de mediocres. O sea, entonces yo sí leo lo que va saliendo porque hay gente muy buena. Quien dice yo, lo miro desde mi mundo de judíos sefardíes, desde todo lo que a mí me apasiona, pero Reinaldo a través del barrio, vos a través de qué significa un padre, vos, eso eran unas cosas muy poderosas y que me gusta leerlas, a ver qué pasa, pues ahí hay una historia. Sí, cada uno con sus ¿Cierto? obsesiones, Claro. que eso pasa mucho, los escritores tienden como a tener ciertas obsesiones con respecto a ciertos temas que los Sí. persiguen a lo largo de todas sus obras, incluso ya cuando uno dice, ya yo voy a dejar este tema aquí y por algún lado se cuela, incluso hay veces pues muy sutilmente. Y bueno, sus obsesiones yo creo que están claras y las hemos hablado un poquito aquí, el tema judío, el tema del agua y del me mar. fascinan, ¿cierto? Pero también me gusta ver las de otros, porque además aprende uno mucho, ¿cierto? Sí. Se entera. O sea, cuando uno lee un escritor local, está dando razón de un mundo que yo conozco. Claro, es Pues, muy bonito eso que usted dice, Memo, es una mirada ajena de algo que yo conozco Sí. supuestamente muy bien, pero la mirada ajena Claro. me descubre cosas que Me a lo mejor yo no había descubre y visto. me confronta. Sí.
Por ejemplo, a mí no me da miedo decirlo, a mí me parece mejor escritor Manuel Mejía Vallejo que García Márquez, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque yo en los libros de García Márquez, que son maravillosos, soy un extranjero. En los libros de Manuel no. Ajá. Sí, es ¿Cierto? bonito eso, sí. Entonces me entró más fácil por el libro de Manuel, por ejemplo. Sí. Y con respecto a lo que está pasando en el mundo, ¿usted cómo ve la literatura colombiana? Porque, bueno, yo siento que no pasa inadvertida, yo siento que la literatura latinoamericana goza de cierta reputación, sobre todo en Europa. ¿Usted cómo lo percibe? Pero de cierta manera, o sea, ya mucha editorial no quiere publicar novelas ni de la Segunda Guerra Mundial, Sí. ni de la violencia latinoamericana. O sea, no Sí. me cuente más, que ya sabemos qué es eso. Ya se agotan los temas. Entonces ya los editores, por ejemplo el editor que yo tengo en Zurich me manda, a veces, porque una vez me lo dijo y ya me lo repite, me dice: Memo, mándeme algo que yo no sepa, algo que yo no sepa. Qué bonito. Entonces, claro, va apareciendo una literatura diferente, latinoamericana, Sí, sí. ¿cierto? Que ya se sale de estos mundos tan violentos Sí. para decir, hombre, es que hay gente que trabaja, hay gente que se enamora, hay gente que vuela, bueno, lo que usted quiera, Sí, sí. pero contar la cosa de otra manera. Eso me da como una idea de lo importante que es de repente, hay veces, tener un lector o un editor de afuera que Sí, pueda claro. leer esos temas desde afuera y ver cosas que a lo mejor aquí no vemos. Sí, Como claro. lo que le dice su editor, mándeme algo que yo no sepa. Mándeme algo Sí, que yo que no obliga sepa. a poner la mirada en cosas que a lo mejor para usted son cotidianas porque siempre han estado ahí, pero él no las sabe Sí, porque está allá. claro, claro, y eso ahí muy es donde se interesante. maravillan. Sí, Y la literatura tiene eso, la literatura no para de contar, pero es literatura la que deja de repetirse, ¿cierto? Esa que deja de repetirse empieza a ser maravillosa. sí, Y la gente quiere eso. Cuénteme algo que yo no sepa. sí. Memo, ¿qué está escribiendo ahora? ¿En qué anda usted metido ahora? A ver, ahora tengo Debe tener 5 cosas empezadas, empezadas, pero hay una que me está seduciendo mucho, que se llama Don Abraham en el séptimo cielo, sí. ¿cierto? Es ficción, es una novela. Es una novela de ficción con todo esto que está pasando, y entonces se encierra a inventar un mundo y se lo está inventando por todos lados, Sí, mientras se asoma al balcón a ver qué está pasando, ¿cierto? sí, Pero pues lo va seduciendo a uno, sí. porque de todas maneras estamos viviendo unos tiempos muy particulares, unos tiempos donde abunda la palabra aguacate, cebollas, piñas, o sea, por todos lados, mucho miedo en los medios, pero también mucha incentivación para fabular, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque una de las formas de uno escaparse de lo que sucede es fabular, Sí. eso es importante. Memo, vamos ahora a la radio con el programa La Otra Historia, pues es que es una forma también de narrar, solo que es oral y eso es muy bonito porque usted viene haciendo ese programa hace muchos años, incluso antes de que la gente utilizara la palabra podcast para Sí, referirse sí, a ellos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿De dónde sale esa variedad tan absurda de temas que usted trata allí? A ver, eso se debe a un hombre que se llamaba, en paz descanse, Humberto Mesa. Él era el director de la emisora de Radio Bolivariana y me dijo: Memo, ¿por qué no haces un programa? Le dije: no, yo no tengo tiempo para ponerme a hacer guiones y cosas, no. Si quiere, conversemos, conversemos. ¿Y la conversaba en cuántos programas ya? Yo no sé, eso lleva más Pero de más de 2000 800. fácilmente, ¿o no? No, eso es una cantidad inmensa, pero conversando, o sea, yo me le mido conversando. ¿De qué? Como cuando uno conversa con los amigos en un café, ¿Y el tema lo decide usted? a veces en el ascensor, Ok. ¿cierto? Vamos a hablar de tal cosa. Ahora estoy trabajando con una muchacha muy valiosa, Alejandra Lopera, que sí me dice: no, decime para yo Claro, para datearme averiguar un poquito, sí. pues. Que no todo el mundo tiene ese disco duro también puesto que ¿Cierto? usted tiene. No, Sí. o tan torcido ya.
Pero es muy lindo porque es una conversación. Yo creo que es un programa muy honesto donde uno se equivoca. Hay gente que le escribe a uno, mire, se equivocó, eso que usted dijo no era así. Ajá. Y a mí me da ganas como de abrazarlo, ¿cierto? Claro, Que es esta claro, maravilla, todo claro. lo que yo aprendí con una equivocación porque este me la corrigió. Sí, sí, bueno, y Es muy denota que hay bonito. interlocutores que lo están oyendo Sí, sí, y solo por claro. eso vale la Eso es pena. muy bonito. Y el trabajo como docente, Memo, pues bueno, es que los escritores que son docentes, yo siempre les oigo decir que atesoran mucho esos grupos de docencia porque es un espacio donde hierven y fluyen las ideas y los pensamientos, Sí. esa experiencia suya como docente, pues que yo soy testigo de ello, Sí, cómo ha sido, claro. qué le ha aportado. Es como una obligación moral de que uno le enseñe al otro para que ese otro sea mejor que uno el día de mañana. ¿Cierto? Por ejemplo, usted que fue alumna mía, a mí me maravilla, uy, ¿cómo así que le está yendo con ese libro? Es una maravilla, que me superen, ¿cierto? Porque esa es la tarea del profesor, tener alumnos que lo superen. Ahora, yo llegué a la docencia porque tenía otro negocio, que era una agencia de publicidad, Ah, sí, durante sí, sí. mucho tiempo, y Sí. nos pegamos una quebrada, Sí. cuando se quebró Furesa, Sí. Indufoto, bueno, eso fue una cosa del diablo. Y yo dictaba una clase en bolivariana y en esa locura que es una quiebra, porque es un intento, ahí se da uno cuenta de toda la plata que se gasta en lo que no era, bueno, eso se vuelve una cosa del diablo. El rector me dijo, hombre, ¿por qué no se viene como profesor? Le dije, espere, yo salgo de este enredo y caí Bueno, eso se lo debemos entonces a la quiebra. a la quiebra. Memo, bueno, yo te quiero, quiero agradecer, estoy feliz de esta charla que tuvimos, te admiro mucho, te leo, te sigo la pista como dije en un principio. Bueno, gracias por acompañarnos y compartir un poquitico de estos conocimientos tan vastos y tan infinitos que tiene. No, yo creo que la tarea es muy simple, hija, y es, uno hace la tarea para que otro tome como el modelo, la continúe y la mejore, ¿cierto? O sea, eso es lo que le toca a uno hacer en la vida. Entonces uno ahora, digo yo, bueno, me pongo a escribir, voy a escribir esto, pero me gusta dibujar, y ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a comer una cosa bien sabrosa también, o sea, ¿cierto? Pero es la tarea de los humanos, del uno continúa al otro, y a uno le da mucha alegría. Cuando gente que uno conoce lo comience a superar a uno, eso me encanta, pues. Listo, Memo, muchísimas gracias por Bueno, habernos acompañado hoy. a ustedes.